Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. En ocasiones los incidentes de ovnis toman formas tan particulares que los investigadores a veces no sabemos ni por dónde cogerlos. Ni siquiera sabemos si son realmente ovnis, si pueden ser llamados así, si son anomalías espaciotemporales. ¿Qué ha pasado? ¿Volverá a ocurrir? ¿Por qué pasa en ese punto del mundo? ¿Por qué hay leyes físicas que se rompen destrozando todo lo que la ciencia ha estudiado hasta ahora con esto que te están contando? ¿Por qué la vida tiene misterios tan difíciles de explicar y tan fascinantes de vivir y de contar con esto que te acaban de comunicar con el tema de los ovnis? Puedo deciros que ser investigador no es fácil porque a diario tenemos que lidiar, tenemos que responder preguntas que parece que jamás tendrán respuesta, pero también os puedo decir que caso a caso parece que vamos entendiendo, al menos los que nos tomamos todo esto en serio y no somos sensacionalistas cuyo egocentrismo se basa en mentiras e infamias. También aquí en YouTube que podemos entender que existen situaciones que nos dicen que la realidad es mucho más de lo que nos creemos que es, y desde luego que no es un vídeo lamentable que que sirve solamente para ganar dinero. Pues no, mucho más. Allá está la auténtica realidad que está ocurriendo delante de nosotros. Os estoy hablando realmente de una existencia cuyo tiempo no parece ser el que es en un mundo que parece que compartimos de forma inhóspita y secreta con un fenómeno que se nos está escapando y que se escapa para ser descrito con palabras, que es inexplicable, que es imposible de definir, que abarca objetos grandes y pequeños. Estoy hablando de interacciones con seres humanos que ganan y pierden vida, que tienen experiencias que jamás borrarán de sus cerebros y de sus corazones. Os estoy hablando del fenómeno ovni, que realmente no puede ser descrito con lo que son los testimonios que voy recibiendo, pero que que está ahí y que parece que nunca deja de estar ahí. Daría lo que fuera, sin ninguna duda, por conocer qué es ese secreto real que alberga la totalidad de las cosas que voy recibiendo y que ocurren en este planeta que llamamos Tierra y que creemos nuestro y que crea situaciones como la que os voy a exponer hoy en este programa. Pero sí que os voy a decir que en ocasiones pasan situaciones imposibles aparentemente, pequeñas, pero que están llenas de incógnitas fascinantes. Y lo que hoy os voy a contar no es la primera vez que lo veo, y creo que merece una mención en este vuestro canal, porque realmente es fascinante a la hora de tratar de entender lo que es el fenómeno ovni. Estoy hablando de algo que comienza con un avistamiento que parece que es nada, una cosa que podría ser cualquier cosa, quizá la obra de una carretera, en un viaje como otro cualquiera. Pero también os estoy hablando de algo que no parece grande, pero que podría ser el mayor enigma de toda la historia de la humanidad por sus impresionantes repercusiones en la física, en una ciencia que jamás mira estas cosas con la dignidad que merecen y que que realmente deberían de tener una atención que parece que nunca está en la física, pero que debería de aparecer con las cosas que parece que está viviendo el ser humano en situaciones como la que os voy a contar. Todo esto ha comenzado con un email de un telespectador que me ha comentado una vivencia que le ocurrió.
omitiré como siempre sus datos para preservar su intimidad. Y bueno, pues comienzo y tras finalizar pues haré un pequeño análisis. Dice así la comunicación. Hola Vicente, mi nombre es A. Mira, yo soy una persona un tanto incrédula, pero curiosamente me interesa muchísimo el fenómeno extraterrestre y extranormal, por decirlo así. Pero te cuento, he tenido algunas experiencias a lo largo de mi vida y una de ellas me ha resultado muy particular y quiero contártela a ver tú qué opinas. Solíamos ir desde nuestra residencia en el sur de California hacia Mexicali, en México, a visitar a nuestra familia. Y resulta que en uno de esos viajes, que de hecho hacíamos siempre de noche para evitar el tráfico, pues nos sucedió que rumbo a Mexicali, alrededor de las 10 o las 11 de la noche, yendo en coche, tomábamos una ruta alterna, que es la carretera 86, que no era muy transitada y que era usada más bien por tráfico de carga, ya que ese tramo de la carretera pasa por un campo de cultivo pues que no tenía alumbrado público en ese tiempo, te hablo de hace unos 10 años, y que era un buen, pues lo que sería pues una buena manera para hacer ese viaje. Pues bien, íbamos en el carro, en el coche, mi esposo, mis 3 niños y yo. Todo iba normal, como siempre, y eran alrededor de las 10 de la noche. El camino estaba absolutamente oscuro, porque solamente hay rancherías retiradas una de otra, pero era un fin de semana festivo, así que solo había algunos vehículos yendo y viniendo, pocos y alejados unos de otros por esa carretera rústica de 2 carriles. Había poca gente transitando por allí. Íbamos con el coche y de pronto, a la distancia, nos dimos cuenta de que se veía algo. Se veía como una iluminación en medio de la carretera. Algo raro. Entonces supusimos que quizá había algún accidente adelante, la policía, los bomberos, no sabíamos, porque de hecho al acercarnos nos dimos cuenta de que los 2 o 3 coches que iban delante a una moderada distancia, como te decía, unos de otros y también de nosotros, pues también comenzaron a reducir la velocidad. Y bueno, pues nosotros, intrigados al acercarnos a ese tramo de la carretera, pues nos dimos cuenta de que justo en ese punto había una especie de cortina de luz anaranjada. Algo extrañísimo. Era algo como una cortina de partículas de polvo parecida al efecto que puedes ver cuando entra la luz por una ventana, pero de noche, algo así. Algo como cuando puedes ver el polvo que hay en el aire cuando hay luz, solo que esta luz pues venía de ningún lado, porque no había nada. Dejaba ver ese polvo que era denso, además, y como visto a través de esa luz, de ese color naranja en medio de la nada, pero esa luz es que no había un núcleo de luz del que saliera realmente esa cortina. Obviamente, al acercarse los automóviles a ese punto, pues reducían su velocidad, lo que nos hizo saber que no solo nosotros lo veíamos. Y además te digo que claramente vimos al automóvil frente a nosotros pasando igual que nosotros por allí a esa misma velocidad. También estaba reduciendo su velocidad. Y bueno, pues nosotros nos introdujimos por allí y bueno, pues allí dentro de esa nube, dentro de esa cortina, con el coche en marcha, observamos cómo se veían las luces traseras opacas del coche de delante. Es que obviamente esa extraña cortina de luz y polvo pues, estaba entre ese coche y el nuestro.
En marcha dentro de esa luz, mi esposo redujo la velocidad y pasamos por el punto como quien atraviesa una cortina de polvo sin que ese polvo se metiera dentro del coche. Y al voltear la cabeza hacia atrás, vimos a través de ese polvo extrañísimo las luces opacas del automóvil que había detrás de nosotros. Tras salir de aquello tan rarísimo, mi esposo y yo solo nos quedamos mirando el uno al otro y nos dijimos, oye, ¿qué rayos ha sido eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido esto que hemos atravesado? ¿Qué ha pasado? Vicente, era una cortina cuadrada, pero rarísima, porque era justo del tamaño exacto de la carretera, como una puerta de luz y polvo en medio de la oscuridad de la noche y del campo de cultivo. Es que no venía de ningún lugar. Aquello no tenía explicación lógica. Aún sigo preguntándome qué pasó esa noche, pero después, haciendo un recuento, caí en la cuenta de que sentí frío justo en ese momento de atravesar esa cortina y cada vez que lo recuerdo viene a mi mente el recuerdo de esa sensación de frío. Haciendo cuentas hay algo más extraño aún. Ese viaje nos tomaba 3 horas. Siempre nos había tomado 3 horas. Y ese día, en particular, nos tomó 4 horas, sin ninguna explicación lógica. Siempre nos había tomado 3 horas y ese día en particular 4 horas. No nos lo explicábamos. Después seguimos haciendo el mismo recorrido, claro, como siempre, a la expectativa, los siguientes días, pero nunca más volvimos a ver algo así. ¿Qué opinas de esto? Bueno, pues sin más, saludos desde California, Estados Unidos. Bueno, pues hasta aquí el interesantísimo testimonio de esta telespectadora que ha tenido a bien contarnos su experiencia en esta carretera hacia Mexicali, en donde, bueno, pues tuvo este altercado, digámoslo así, con la historia, podríamos decir, de la historia del tiempo, de la ciencia, de la física, de lo que sería de la luz, del fenómeno ovni, también de los deslizamientos temporales y de la lógica de la existencia tal y como los seres humanos pues entendemos que se vive en una normalidad que parece que no para de romperse en nuestra historia día sí y día también. En primer lugar, sí que para analizar todo esto puedo deciros que ese polvo que se avista en esa cortina mullida de luz sin núcleo pues es muy curioso porque es densa, pero no entra en el automóvil. En el coche no existe y no hay partícula alguna que se cuele en lo que sí luce en ese tramo de ese trayecto que rompe la malla del espacio y del tiempo. Y debería de haberse visto algo dentro, pero no lo hace. Jamás debió de pasar eso y ellos sabían que aquello existía y lo atraviesan bajando la velocidad, al igual que los demás conductores lo hacen. Un accidente, no con esa cortina de inexplicable, explicación, podríamos decir, para lo que es. La testigo, pues lo ve lo suficientemente bien, además, como para contarme lo que ve, pero no encuentra la palabra perfecta para contar un estado de la materia que flota y que se adapta a ese momento de forma geométrica. Es decir, solo existe en los lados de la carretera hacia adentro, como una cazuela albergando un fluido, esperando justo el alimento que está a punto de llegar en forma de coches.
hay frío, cambia la temperatura, cambia el entorno ahí dentro. No es la primera vez, además, no es la primera vez que veo todos estos detalles y elementos en incidentes OVNI. Son elementos que concuerdan exactamente con sucesos en donde objetos voladores no identificados pues esperan justo a un coche en particular y crean como una especie de entorno favorable para una actividad en donde el tiempo se rompe y en donde para nosotros 3 minutos son en realidad 1 hora y 3 minutos. Os estoy hablando de, bueno, pues 60 minutos en donde nuestra vida forma parte de una situación extrema que no tiene, además, jamás vuelta atrás. Nunca se recuperará. Siempre estará borrada por algo que no tiene explicación y en donde existen incluso casos que son recordados por ser, valga la redundancia, pues recordados días, semanas o meses más tarde, que son borrados aposta por esa inteligencia que está detrás de todo esto. Habrá quien exponga la posibilidad de aperturas o simples roturas del tiempo, deslizamientos de la realidad, sin más, en forma de falta de continuidad en el devenir de lo que llamamos, pues, minutero, justo en un lugar del planeta, en donde se rompe de pronto, pues, la realidad, al igual que ocurre en el universo con los agujeros negros. Pero también os digo una cosa, ¿por qué esa adaptación a la carretera? Porque esas partículas de luz tan preciosísima dentro de una cortina. Una pregunta realmente impresionante. Eso sí, hay dentro de este incidente algo que me parece interesantísimo y es ese color anaranjado, siendo verdoso siempre, el asociado al fenómeno OVNI. ¿Qué ocurrió? Existen diversas fenomenologías dentro de la propia fenomenología OVNI. Era un experimento particular a una familia en particular. Muy pocas veces nos encontramos esto y se ve esta densidad tan particular dentro de este tipo de incidentes. Eso sí, también muy pocas veces se ha explicado también dentro de este tipo de testimonios algo así. Por eso, bueno, pues he decidido traéroslo y por eso doy las gracias a Punto por contármelo. Mi relación con vosotros es absolutamente increíble, con vosotros telespectadores, pues es fascinante y bueno, pues doy las gracias a todos aquellos que estáis viendo todo esto y también a todos aquellos que estáis escribiendo vuestros testimonios al correo del canal, porque realmente me ayuda muchísimo a ir entendiendo todo lo que es el fenómeno y todo lo que es, bueno, pues el tema de los ovnis, ¿no? Bueno, pues hoy os he contado algo de una persona que tiene 1 hora de más que los demás y eso pues creo que no se ve todos los días y creo que merecía sin ninguna duda la pena. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.